La verdad que me pone no contento, sino ultra, hiper contento la posibilidad que tenemos hoy de estar invitado a Daniel. Daniel no es uno más, Daniel no es un maestro más, Daniel no es un more más, Daniel no es un simple educador de la escritura, Daniel es un amigo, Daniel es un hermano, un brother, un compañero. Es de esos hombres que te da gusto saber que estás con él, que puedes compartir una sala, que sin a veces, como nos pasa Marcelo, a veces sin hablar las cosas, estamos de acuerdo cuando les ponemos. Un tremendo hombre de Dios, que aprendemos mucho, con un carisma muy especial, muy puntual, totalmente contrario a lo que soy yo, que por ahí soy impuntual, pero tiene muchas virtudes, muchas capacidades. El cielo ha sido muy a favor de su vida. Es un gran maestro bíblico, un gran amigo, un gran hombre de Dios y sobre todas las cosas un hombre espiritual. Y eso es importante, que no solo habla, sino que también educa con su actitud, con su caminar, con su vida. Y bueno, desde Costa Rica, lo mejor para la Escuela Bíblica de Ayudar, lo dejamos con Daniel Viña-Manuel, mi amigo, mi brother, así que vamos a aprender mucho de él en esta noche. Así que lo presento, Daniel, puedes tomar el micrófono, puedes saludar a la gente, esto está siendo grabado, así que puedes pasarlo después por Dabar también, estás autorizado. Viste que a veces hay que pedir permiso a, viste esa gente que si Sí, repetís un el corpi, no, derecho de autor, vamos. somos, somos privilegiados de poder hablar del autor de la vida, del Eterno, quien nos da la oportunidad de tener su palabra para poder aprender y enseñarnos de ella. Así que, bienvenido Daniel, todo tuyo a la sala y le pueden escuchar y gracias por estar presentes. shalom a todos. Baruch Hashem, estimado Cristian. Bueno, yo no sé de qué persona estabas hablando, pero no se me parecía a mí. Baruch Hashem, muchas gracias por la oportunidad de estar en la casa de la Escuela Bíblica Ayudar. Esto es siempre una bendición, siempre un privilegio que el cielo nos permite de compartir con otros hermanos de varias partes del mundo eh, el mensaje, o sea, el mensaje de siempre, el mensaje que cambia las vidas y, y que sigue haciéndolo definitivamente. Así que es la razón por la que estamos aquí, es la razón por la que seguimos después de tantos años de estar en esto. Es la razón por la que seguimos tratando de llevar un poco de luz al rincón menos inesperado en el mundo, para que esa luz siga mostrando el camino a todos, al Padre y por supuesto, como lleva por título el tema de hoy, a todos de regreso a Jerusalén, donde todo comenzó. Y vamos a, con el permiso del estimado Marcelo y del estimado Cristian, cada uno vamos a iniciar para aprovechar el tiempo, porque les adelanto que de regreso a Jerusalén es un curso completo que este servidor da en el Centro de Estudios Hebraicos de Barmet, donde impartimos ya clases formales de las escrituras desde una perspectiva hebrea, por supuesto, pero también académica. Así que hoy vamos a ver un resumen. Voy a hacer una obra titánica de tratar de resumir un poco todo el curso, pero es para que ustedes puedan entender un poco y tomar datos muy importantes de la fe que muchos hoy están profesando, pero que no tienen una idea clara y concisa de dónde viene, de dónde está la raíz de esta fe que profesan. Entonces, estimado Marcelo y Cristian, a iniciar. Vamos a iniciar con este estudio, que como pudieron ver en la publicidad previa, definitivamente es un análisis histórico, teológico y bíblico de cómo el movimiento inicial en el siglo I judío en primera instancia, seguidor de Yeshua, inicia toda esta labor de la transmisión del mensaje de redención. Okay. Primeramente en Jerusalén y posteriormente fuera, pero ahora con la ausencia del maestro. Okay. Sin embargo, hoy en día, estimado Marcelo y amable audiencia, cuando la gente abre las escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento, okay, para que me entiendan,
y leen los capítulos de cualquiera de los 4 libros, toman la información que están leyendo ahí, pero por razones de desinformación, tanto voluntaria e involuntaria, ignoran todo el contexto enorme que hay en el texto. Ese contexto es histórico, cultural, idiomático, tradicional, legal, en fin. Y entonces, por ahí hay momentos en que estamos leyendo y no entendemos lo que está pasando. ¿Sí? No entendemos lo que se está hablando en el texto porque no es nuestra cultura. Entonces, aquí vienen los consejos. Cuando leemos la escritura, no la vamos a leer, vamos a estudiarla. Y segundo, no vamos a tratar de entenderla con una mentalidad siglo XXI. Jamás. No podemos hacer esto porque hablamos del siglo I de la historia, la comunidad judía, el idioma hebreo, la mentalidad hebrea, y todo esto es lo que está contenido ahí. Entonces, vamos a tomar todas estas cosas en cuenta cuando vayamos a estudiar las escrituras. Y como dice un amigo mío, colega, si usted quiere leer, entonces busca una revista, busca el periódico, busca algo, pero la escritura es para estudiarse y estudiarse de la manera más excelente posible. ¿Ok? Ahora, es bien sabido y notorio que el pensamiento y postura teológica en Occidente están fundamentados, ¿okay?, en la doctrina enseñada como tal fue explicada y aplicada por una serie de personajes históricos conocidos en Occidente como los padres de la iglesia, personajes muy famosos en el mundo académico y su influencia. ¿Okay? Ahora, en Occidente en ciertos grupos se les ha dado un lugar de privilegio, en otros no. Y yo en lo personal debo decir que las enseñanzas recibidas por parte de la transmisión que ellos dieron a la comunidad de creyentes no son totalmente inadecuadas o malintencionadas en ninguna manera, porque debemos más bien reconocer el esfuerzo realizado y ser consciente de que fueron los mejores en el proceso, y más bien damos gracias al cielo por la oportunidad que muchos recibieron gracias a este trabajo y este esfuerzo, y que por lo menos les ayudaron a comenzar a entrenar a pensar teológicamente. ¿Okay? Porque sirvió como una plataforma, que hay cosas que corregir en su postura, sí, definitivamente, pero nada fuera del otro mundo. ¿Okay? Pero lo que la obra de los padres de la iglesia, citados históricamente hablando, es una obra que no debemos desechar por completo, sino que nada más que tenemos que saber filtrar. Ahora, el pueblo cristiano, por utilizar un término en general, en Occidente, hoy más que nunca necesita y debe conocer las bases y fundamentos de la fe que profesan. ¿Okay? Porque esto es una realidad. Hay mucha gente que incluso se le pregunta hoy, estimado Marcelo y Cristian, bueno, ¿usted a qué pertenece? ¿A qué grupo? Y como hay tantos, a veces hay una confusión, unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Unos tienen 3 Biblias, otros tienen 6 Biblias, en fin. Sin embargo, se ignora la raíz de la fe que se profesa, y esto es donde vamos a tratar de ir hoy. ¿Ok? Ahora, hay preguntas que hay que responderse, que el creyente común no se hace. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, ¿quién fundó el cristianismo? O sea, y todo el mundo va a la pregunta, por ejemplo, que es Jesús. ¿Sí? Pero ahí ya tenemos un problema histórico enorme. Jesús aparece en el siglo I de la historia. El cristianismo, históricamente hablando, surge 2 siglos después de Jesús. Hay 200 años de separación el uno del otro. Entonces ya aquí tenemos un misterio a resolver. Entonces, hay otra pregunta. ¿El cristianismo siempre ha sido cristianismo? ¿Todas sus bases? En fin. Son muchas cosas que hay que ir corrigiendo si queremos realmente ubicarnos en contexto a la fe que estamos tratando de seguir o profesar. Y en algunos casos, enseñar. Así que vamos a ir para allá, para llegar a las raíces, al fundamento de todo esto. ¿Okay? Ahora, yo creo
profundamente y con fe obediente, como hacemos en Israel, en que el tiempo del tikkun es una palabra hebrea para rectificación, ¿okay? Primero interna y luego hacia afuera. Creo que ha llegado este tiempo y que es tiempo que estaba en el plan del Eterno, su propósito perfecto, ¿ok? Que fue anunciado por las Escrituras y los profetas, en que este tiempo de luz iba a llegar, ¿ok? Y que, como dice el profeta Sofonías, iba a llegar el tiempo en que los no judíos iban a tomar del manto de los tzitzit de un judío, iban a tomarse de él y iban a decir, vamos contigo hacia Jerusalén porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Yo creo que eso está sucediendo hace ya un buen tiempo delante de nosotros porque es necesario, ¿ok? Y damos gracias al Eterno por esto. Vamos ahora sí, vamos a ver la historia. Israel, en el siglo I, el siglo en el que el maestro aparece en la escena, tenía muchos conflictos. ¿Okay? La familia hasmonea judía, que era la que tenía el control de Israel en aquellos días, van a tener dos líderes en la comunidad. ¿Okay? Uno es Siricano y el otro es Aristóbulo. Estos eran judíos de esta familia. Sin embargo, había un conflicto por el poder y entonces deciden consultar a el Imperio de Roma para ver quién los va a declarar a ellos, a cada uno de ellos el rey de Israel. Sin embargo, esta acción va a traer problemas enormes para el pueblo judío de aquellos días. ¿Por qué? ¿Por qué va a traer estos problemas? Bueno, porque cuando esto sucede, definitivamente Roma va a poner sus ojos en Israel y todo va a cambiar. Y es en este momento que viene el imperio a asentarse en el Israel del siglo I. ¿Okay? Y comienzan toda esta serie de cambios. Y es donde el yugo del imperio romano en el año 64, antes del Mesías, aparece en la historia de Israel. Y comienza toda esta serie de cambios. El general Pompeyo y otro, Magno, toman lo que poco que queda del imperio sirio, lo barren y toman a Israel, a lo que queda de la casa del reino de Judá, y lo convierten ahora en la provincia de Judea. Ahora es una provincia romana perteneciente al imperio llamado la provincia de Judea. ¿Okay? Todos estos cambios comienzan a darse en la comunidad judía y esto fue sí a través de procesos difíciles, dolorosos para nuestro pueblo hebreo. Así que todo este contexto que ya vamos viendo es en el que está desarrollado y montado, por así decirlo, los relatos que leemos en, por ejemplo, los Masorot o conocidos en español como los Evangelios. ¿Okay? Entonces, ya Israel no tiene liderazgo absoluto y completo en su comunidad, sino que es el Imperio Romano ahora quien rige y gobierna. ¿Okay? En el siglo I. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Hay muchos detalles que están pasando ahí en estos días, ¿ok? En la época del siglo I. Personajes importantes aparecen. Uno de ellos es Herodes el Grande, muy famoso. Ahora no vamos a confundir a Herodes el Grande con Herodes Antipas, que es uno que aparece en los evangelios. No, son completamente diferentes. ¿Okay? Este hombre es un personaje importante en la historia judía. ¿Por qué? Bueno, fue ambicioso, cruel e incluso paranoico, pero al mismo tiempo es una persona muy significativa para poder entender el periodo en el que estamos hablando de el Israel del siglo I. ¿Okay? El primer rol del liderazgo de Herodes fue como gobernador primero de Galilea, una posición que recibió de Antípatro, su padre. ¿Okay? Entonces, desde los comienzos de su gobierno demostró su brutalidad, porque es así, al aplastar cruelmente una revuelta que tuvo lugar en Galilea. Herodes reinaría como rey de Judea desde el año 37 antes de Mashiach, de la era común, hasta su muerte en el año 4 antes de la era común. ¿Ok?
Fue un reinado prolongado de aproximadamente más de 30 años, ¿okay? Según la información que tenemos gracias al beneficio de la historia. Este hombre tuvo un control, un gobierno férreo sobre Israel, fundamentado en el ejército personal del rey y profesionales bien entrenados, muchos de ellos extranjeros, dispuestos a todo en la creación de una eficaz policía interna y un sistema administrativo que se encargó de recaudar sin piedad los impuestos necesarios. Comenzó también la edificación de fortalezas por todo el país y los historiadores básicamente atribuyen a esto el título del Grande, porque se dedicó mucho a construir grandes obras y edificaciones, y entre ellas, por supuesto, su más grande trabajo que fue la restauración del segundo templo, el templo de Salomón. ¿Okay? Fue su trabajo más enorme. Herodes intentó y consiguió también controlar el poder religioso de Israel. Y aquí vamos a meternos ya en la sociedad del siglo I. ¿Okay? Incluso con un Yeshua ya presente. Yeshua no fue ausente de esto. Jesús, el maestro, no fue ausente de toda esta atmósfera en la sociedad, en la comunidad judía del siglo I. ¿Okay? Porque este hombre se llenó tanto de poder y de ambición que ya no solamente quería gobernar lo que Roma le asignó, sino todo en general, incluso el poder religioso. Hizo depender de su voluntad, por ejemplo, el nombramiento del sumo sacerdote de la nación, o sea, en el templo. ¿Ok? Con lo que él puso y depuso a esta autoridad suprema para los judíos según sus conveniencias. O sea, literalmente él decidía quién iba a ser el sumo sacerdote y quién no. No respetaba los periodos de cada uno del otro, simplemente si él encontraba algo que no le gustaba de el que había puesto, simplemente lo removía y ponía otro según su voluntad. O sea, un completo desastre. Una evidencia de esto que estábamos hablando la encontramos en el libro de los Hechos. ¿Okay? Porque hay un momento en el libro de los Hechos en que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, es llevado a una audiencia delante de los jueces de Israel y él va a ser azotado por un siervo del templo por desconocer la identidad del príncipe de Israel frente a él. El texto en el libro de los Hechos, capítulo 23, versos 2 al 5, dice lo siguiente. Bueno, voy a leer una versión hebraica, espero que ustedes tengan su versión ahí, que no cambia mucho en este relato. Leo para ustedes y cito. El sumo sacerdote era Hananías. Ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces, Rabino Shaul, dice Pablo, le dijo, Dios te golpeará a ti para el blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Entonces los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía. O sea, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces aquí un judío lee esto y dice, ¿cómo es posible que un rabino del siglo I como es Pablo no vaya a identificar y a saber quién es el sumo sacerdote? Si el sumo sacerdote tenía periodos de gobierno de hasta 20 años en su puesto, 20, 30 años. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Pablo no sabe quién es el sumo sacerdote en turno? Bueno, porque ya Roma lo había cambiado. Incluso las vestiduras completas del sumo sacerdote no estaban bajo el poder del sumo sacerdote, sino bajo llave en un lugar seguro por el mismo Herodes, el gobernador. Y él decidía que solamente cuando él quería o en festividades como Yom Kippur se podía salir con toda su indumentaria el sumo sacerdote. Entonces sumamos también a que Pablo, a este hecho, no pudo reconocer tampoco al príncipe de Israel ni por su vestimenta, porque simplemente estaba viendo a otro más. Esto es parte de ese contexto tan difícil, tan duro, en el que Yeshua comenzó también todo su movimiento y sus seguidores, que en primera instancia todos eran hebreos, todos eran judíos. Así que todo esto está contenido en las historias o los relatos que leemos en el Nuevo Testamento máximo cuando hablamos de la biografía o vida de nuestro Santo Maestro Yeshua o Jesús. ¿Okay? No solamente esto, sino que Herodes también controló las pocas sesiones de la Asamblea de Jerusalén.
o sea, las del Sanedrín, la más importante de la nación. O sea, estas reuniones eran las más influyentes por el índole de autoridad que estaba contenida en las mismas. ¿Ok? No permitió que los partidos religiosos, sobre todo los de los fariseos y saduceos, actuaran en algún momento sin su consentimiento. Incluso el templo de Jerusalén estaba, de hecho, bajo su poder 100%. ¿Ok? Ustedes leen, por ejemplo, en los textos el término la fortaleza Antonia. ¿Ok? Él va a construir este lugar en honor a su amigo Marco Antonio, ¿ok? Que luego llegó al poder en Roma. Y desde este lugar, pues vigilaba cualquier reunión de gentes en el santuario que pudiera suponer un orden político. Ahora, teniendo ya de frente este contexto, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Hay un momento en que Yeshua va a decir una frase en los evangelios que es: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, esto es porque cuando Roma llega a Jerusalén, Roma tenía la política de imponer a sus pueblos conquistados sus prácticas, sus religiones y todo esto. Pero Roma, desde que llegó, notó y se dio cuenta de que Israel y su gente era completamente diferente y que definitivamente no iban a estar de acuerdo con esta imposición. Entonces llega un trato con los líderes de la nación y es este: no vamos a imponerles nuestra religión, no vamos a imponerles nada nuestro, sin embargo tienen que pagar. Y ahí surge un impuesto llamado en el mundo académico fiscus judaicus. Entonces ellos dicen: ok, no hacemos nada de esto, pero simplemente paga. Tú pagas y todos ustedes pueden seguir todos felices, no pasa ningún problema y listo. Esto es el contexto en el que Jesús está diciendo esto. ¿Okay? Porque todo esto es dentro de la comunidad judía del siglo I. Ahora, vamos a enfocarnos en el movimiento en el que Yeshua va a iniciar toda su labor de difusión del mensaje de redención al mundo. ¿Okay? Hice esta introducción basada en el contexto social en el judaísmo del siglo I, porque es muy desconocido y no tomado en cuenta a la hora que se estudia. Y por hacer esto, hay mucha información que se pierde y muchos detalles en los textos que leemos que no nos permiten entender lo que estamos leyendo. ¿Okay? Ahora, el nacimiento, ¿okay? El nacimiento, por así decirlo, el grupo seguidor de Yeshua, ¿okay? Su escuela, sus estudiantes, ¿okay? Definitivamente, como enseñaba y enseña la tradición, cada maestro con su ordenación rabínica puede iniciar su escuela. Yeshua no fue la excepción. A Yeshua no le llamaban maestro por respeto, porque, como se dice en ciertos círculos, era el Hijo de Dios. No, él estudió, él cursó toda su yeshiva, la terminó completamente y recibió su ordenación para poder ejercer su licencia como maestro y rabino en la comunidad judía del siglo I. Así que, como ustedes bien saben, él va a iniciar todo el proceso de formación, va a encargar a sus 12 discípulos toda esta labor que luego, una vez que él resucita de entre los muertos, luego de su muerte, ordena y comisiona a los 12 emisarios o apóstoles. ¿Qué les ordena? Bueno, la tarea de llevar la promesa de redención a todo el mundo, que les enseñaran a guardar todas las cosas que él les había enseñado a los creyentes. La promesa de redención comenzó a desplazarse con gran rapidez dentro de la nación de Israel y con la llegada del Espíritu de Santidad o Ruach HaKodesh, que sucede durante la fiesta de Pentecostés o Shavuot en hebreo, que significa semanas, los milagros y señales a través de los emisarios comenzaron a suceder y por supuesto el Eterno estaba con ellos. ¿Okay? Ahora, 70 años después de esto, ¿okay? La profecía que el mismo maestro dio en Mateo 24, 1 y 2 a sus discípulos tuvo su cumplimiento en Jerusalén.
La Santa Ciudad fue destruida por el ejército romano, comandado por el emperador Tito, y es precisamente durante estos hechos donde el proceso de separación, que íbamos entrando ya en tema, y de formación de la fe original inició. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, y esto es una lamentable realidad, pero que estamos tratando de corregir con la ayuda del cielo. En la mente de muchos creyentes en el mundo prevalece la idea de que Jesús, Yeshua, se desentendió del judaísmo, se desconectó por completo para crear una nueva religión, ¿okay? Y que rompió con el judaísmo y creó una fe completamente nueva y desconectada de Israel. Otros podrían creer que lo mismo ocurrió con sus seguidores más íntimos, o sea, los más cercanos, de tal manera que tanto Jacob o Jacobo, el hermano de sangre del maestro, y Kefa, Pedro, y el resto de los apóstoles también se desconectaron del judaísmo y con la ayuda de Pablo, Servanio Shaul, que vino después, y juntos, todos ellos van a crear el cristianismo. ¿Okay? Sin embargo, tales ideas a nivel histórico, cultural y de muchas fuentes es algo completamente incongruente, que no tiene base o asidero de ninguna forma. Tales ideas han venido a formar parte de lo que en Occidente y académicamente hablando se conoce como teología del reemplazo, ¿okay? Por medio de la cual pues estos promotores del pasado promovieron haciendo poner que el cristianismo ha venido a reemplazar al judaísmo y la iglesia a Israel. Consecuentemente, la mayoría de los cristianos dan por hecho de que ahora está vigente una religión opuesta y superior a la abolida e irrelevante cultura y religión judía. En otras palabras, el cristianismo es la consumación del nuevo pacto y nada tiene que ver ni con el judaísmo ni con la Torá. Sin embargo, tales ideas distan mucho de la verdad, tanto de la verdad bíblica como la verdad histórica. Voy a mencionarles una frase de un gran historiador que nos va a recordar lo siguiente. Él dice, tanto Pedro, Esteban, como los demás, cuando predicaron decían, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, para que sus oyentes pudieran ver la continuidad histórica de las promesas y su cumplimiento. Esto lo dice Edith Schaeffer, que es un historiador enorme del movimiento creyente judío del siglo I. Ahora, otro historiador grande, incluso de la iglesia, uno judío, él va a afirmar lo siguiente. Los cristianos primitivos no se consideraron a ellos mismos seguidores de una nueva religión. Todas sus vidas habían sido judíos y continuaron siéndolo. Esto fue cierto de Pedro, de los 12, de los 7 y de Pablo. Su fe no fue una negación del judaísmo, sino la convicción, mucha atención a estas palabras, sino la convicción de que la edad mesiánica había finalmente arribado. Los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, sino que llegaron a la convicción de que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. Esto lo dice el doctor en teología, pastor y historiador Justo González. ¿Okay? Entonces, yo les he presentado dos fuentes, pues la Torá dice que mínimo en boca de 2 o 3 testigos toda verdad sea confirmada. Y aunque hay más historiadores que también afirman estas palabras. Entonces podemos darnos cuenta que los historiadores de las Sagradas Escrituras afirman que el movimiento inicial, ¿ok?, no fue crear una nueva religión, que Yeshua no fundó nada de esto durante su servicio, mucho menos creer que sus discípulos sí lo hicieron. ¿Okay? Entonces, hay algo que tenemos que tener en claro hoy, y es la realidad bíblica e histórica, ¿ok? De que para los no judíos nunca hubo en primera instancia una promesa, un pacto de ningún tipo. Pablo afirma este hecho en la carta de los Efesios capítulo 2, verso 12, diciendo que el pueblo no judío estaba alejado, sin el Mesías, sin promesas, sin patriarcas,
sin nada de esto. ¿Ok? Alejados, como él dice, de la ciudadanía de Israel y de sus promesas. Sin embargo, en el plan perfecto del Eterno, gracias al Mashiach, al Mesías, es que el pueblo no judío ahora va a tener acceso a la herencia cuando fueron injertados en el olivo natural, que ahora está unificado con el Eterno. ¿Okay? Pero todo esto es un proceso que comienza a desarrollarse en el siglo I. ¿Okay? Mucha gente, estimado profesor Marcelo y Cristian, leen el libro de los Hechos, por ejemplo. Pero no se dan cuenta, por ejemplo, que el libro de los Hechos tiene un periodo histórico aproximadamente de 40 años. Y que de Hechos 10, donde aparece en la historia el famoso Cornelio, un no judío, desde la muerte de Yeshua, su desaparición, ya su ascenso, hasta él, hasta Cornelio, habían pasado, imagínense, 10 años. Sin embargo, como vamos leyendo el texto, creemos que como vamos leyendo los capítulos, los versos, así fueron pasando las cosas. No, estimados, miren, les voy a dar un tip muy importante. Toda la escritura no tiene la intención de registrarte a ti la historia general del mundo. No. El mensaje de la escritura es un mensaje que te va a llevar a Hashem y que te vuelvas a Hashem en Teshuvah, en arrepiento. Ese es su objetivo principal. Que en el proceso alberga historia, sí. Detalles históricos, sí. Pero no es su objetivo principal. Para eso tenemos las fuentes académicas como arqueología, antropología, historia, que nos van a llenar esos vacíos y esos huecos que a veces están en las escrituras, nos guste o no. Por eso es que aconsejamos el estudio serio y académico de las escrituras para que todo esto, esta información que nos dan las fuentes, más la información que nos da la escritura, se complemente y podamos entender lo que ahí está sucediendo ya desde mirando todo el panorama y no lo que yo pueda creer que está pasando. Espero que nos estamos entendiendo hasta acá en este punto. Así que es muy importante no perder de vista todo esto. ¿Ok? Ir comenzando a sacar estereotipos e ideas que algunos líderes en su desvío en el pasado pues nos implantaron, pero que no necesariamente ahora tenemos que continuar perpetuando. ¿Ok? Porque ahora hay mucha información, la ciencia bíblica ha avanzado y nos ha arrojado nueva información y muy importante al respecto de la fe que estamos profesando y que nosotros, si nos consideramos estudiantes o amantes del estudio de las escrituras, no podemos dejar pasar de ninguna forma. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Vamos a continuar porque el tiempo está avanzando. El tiempo es un enemigo de los que enseñamos, nunca nos ayuda, él es un más caballero para nosotros. Okay. La era mesiánica llegó, Yeshua comenzó todo el proceso y asciende, ordena a los discípulos la transmisión y la restauración tanto moral y espiritual de la nación de Israel había iniciado. Y juntamente con estos eventos también dio inicio a la expansión del mensaje, como lo mencionamos anteriormente. Okay. Sin embargo, en este proceso, hay un punto en el que los no judíos comienzan a ingresar a la comunidad judía y no hubo ningún problema. ¿Ok? No hubo conversiones forzadas, jamás, porque no es una obligación de que todo el no judío tenga por obligación que convertirse al judaísmo para que pueda pertenecer a las promesas o a toda esta riqueza del olivo natural, contenido natural. No lo es, no lo fue en el siglo I, tampoco lo es ahora. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Hashem, el Dios de Israel, abrió las puertas al pueblo no judío y dio acceso en nombre y mérito de Yeshua al pueblo no judío. Es por esa razón que yo, siendo judío, siendo un perpetuador de esta tradición de judaísmo que reconoce a Yeshua como Mesías, es que me siento completamente en casa y en familia cuando ustedes, los que no son judíos, podemos compartir la misma mesa o la misma sala hablando de la palabra del Eterno.
Y para mí es una completa bendición y un privilegio poder ser parte del cumplimiento de la profecía que nos hablaba y nos enseñaba de que venía el tiempo en que los no judíos también serían parte de la casa de Israel. Y eso es una bendición enorme que el cielo nos permite tener. Sin embargo, en la historia hay un momento en el que el olivo natural y el olivo silvestre comienza a separarse. Porque de Cornelio en adelante, ¿okay?, hasta la persecución del 54 por el Imperio Romano en la comunidad judía, todo, hasta ahí estuvieron unidos, pero cuando esta persecución llegó en el 54 y un edicto sale de Roma y expulsa a los judíos de Jerusalén, incluso los que están en Roma, comienzan a nuevas ideas a gestarse en la mente de los no judíos, ¿ok? Y toda una serie de eventos comienzan a suceder, ¿ok? Uno de estos es la muerte de los líderes judíos en la comunidad, los líderes iniciales. Lo que en las iglesias, por ejemplo, llaman liderazgo o concilio de ancianos, todas estas figuras de autoridad que lideran el pueblo alrededor de la figura principal que es el pastor o el obispo, en fin, todos estos términos que ustedes conocen. Esto viene de una base hebrea. En la comunidad, este grupo de líderes se llama Beit Din o la casa, el liderazgo, por así, para que me entiendan. El Beit Din judío, seguidor de Yeshua, estaba conformado por tres. Este era Pedro, ellos eran los términos que ustedes conocen, Pedro, Jacobo, el hermano de sangre de Yeshua, y Juan. Ellos tres eran las cabezas del liderazgo general del grupo, juntamente con los otros restantes en diferentes posiciones. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que este liderazgo comienza a desaparecer, estimado Cristian, estimado Marcelo y amable audiencia. Comienzan a morir por persecución o por X situaciones. Y este liderazgo judío comienza a mermar. Por ende, la tradición y enseñanza de Yeshua también, porque se están yendo con ellos. Estas son las razones que también motivó a Pablo a comenzar a escribir sus cartas. ¿Ok? Porque el liderazgo está desapareciendo. ¿Por qué escribir? Porque en el judaísmo del siglo I y aún hasta hoy se practica, toda la enseñanza era oral. Ustedes no van a encontrar un solo escrito hecho por la puño y letra de Yeshua. No, fueron sus estudiantes que posteriormente comenzaron a estudiar. De hecho, la gente cree, cuando lee el Evangelio de Mateo, cree que es el primer libro escrito en el orden del Nuevo Testamento. No, de hecho, el primero discípulo que comenzó a escribir enseñanzas fue el apóstol Pablo en el 54, con la carta a los tesalonicenses. Es el primer escrito literal en carta que aparece en la historia. Así que todos estos detalles no podemos perderlos de vista, ¿ok? Y ir teniendo presente. ¿Qué pasa? Bueno, los líderes comienzan a ser encarcelados, comienzan a morir, comienzan a desaparecer. El liderazgo judío comienza a perder fuerza e influencia entre la comunidad de creyentes conformada tanto por judíos como por no judíos. Por eso Pablo, hay ocasiones, por ejemplo, como en Hechos 16, que entra a una sinagoga y dice que levantando su mano dijo: vosotros hermanos, varones judíos, y vosotros los temerosos del cielo. Allí hay dos comunidades. Están los judíos, a los que él se llama, a los que se refiere como hermanos, y están los temerosos del cielo, que son los no judíos, pero que ya estaban compartiendo como uno en la sinagoga la enseñanza de la Torá. ¿Ok? Esos son detalles que no podemos dejar pasar. Ahora, ¿qué pasa? Los líderes influyentes comienzan a morir. Por ejemplo, Esteban, como explica Hechos 7, muere. Él muere y esto fue una pérdida enorme. Luego de él vino Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego vino Jacobo, hijo de José. En fin, estos líderes influyentes comienzan a morir y la tradición comienza a desaparecer. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, es un exilio definitivo el que está viniendo, porque ya el poder de Roma es tan fuerte que ya está haciendo presión
y comienza a fragmentarse y casi a desaparecer el liderazgo judío de la comunidad iniciada por la escuela de Yeshua en el siglo I. Ahora, un historiador no judío nos habla un poco de este exilio definitivo que ya llegó a Jerusalén. Este es Eusebio de Cesarea, un documento que yo les invito a ustedes a estudiar enormemente, todas sus cartas, porque ahí hay mucha información que te va a enseñar mucho. Él nos dice que los discípulos estuvieron en Jerusalén hasta el tiempo de Adriano, que es del 117 al 137 después del Mesías, antes de ser expulsados. ¿Ok? Eso dice Eusebio. Todo esto se debió, por supuesto, a toda esta presión de Roma. Y en fin, se van a crear dos bandos dentro del mundo judío. Los judíos que no reconocieron a Yeshua como el Mesías y los judíos que reconocimos a Yeshua como Mesías. Esos dos bandos se fragmentan en el mundo judío. ¿Ok? El mundo gentil, creyente en Yeshua, por supuesto, se apega al judaísmo seguidor de Yeshua, pero que está desapareciendo. ¿Ok? Y aquí viene el tema. Cuando ya no quedó ningún líder judío, porque Roma se encargó de barrer con todos, dice Eusebio en una de sus cartas, nos dice lo siguiente: un obispo llamado Marcos es puesto por Roma. Y no pensemos que es Marcos el de los evangelios, jamás. Hay una diferencia de casi 70 años entre uno del otro, según la tradición del evangelio de Marcos. Entonces, dice Eusebio, un obispo llamado Marcos es puesto por Roma en Jerusalén, pues este Marcos no era uno de los discípulos de Jesús, o sea, no era judío. Roma lo está trayendo del imperio y lo está poniendo ahora en lo que queda de la comunidad judía, seguidor de Yeshua, junto con los gentiles. ¿Ok? Si él hubiera sido un judío, hubiera sido considerado como traidor del imperio, por ende no podía ser un judío. ¿Ok? Este Marcos, como el resto de los 87, dice Eusebio, que se quedaron en Jerusalén, en todas las cosas actúan de acuerdo con las leyes del imperio. Ya había un cambio rotundo. Ya la espada romana estaba imperando y el grupo apenas se está manteniendo a flote. Adriano, el emperador en turno, en su odio por todo aquello que se viera, oliera o pareciera judaísmo, juró por sí mismo borrar el nombre de la historia del pueblo de Israel. Y para confirmar estos actos, Eusebio narra lo siguiente. ¿Sí? Para entonces, dice los judíos, dice Eusebio, que se dirigían en la guerra, una de las tantas guerras que se formaron allá, por orden y ley de Adriano se prohibía a todo el pueblo desde entonces entrar ni siquiera en los alrededores de Jerusalén, de suerte que ni de lejos les fuera posible ver la tierra patria. Esto era el contexto. Y no bastándole con esto, va a cambiar el nombre posteriormente de Jerusalén, de Israel, por Aelia Capitalina, en honor a Roma y al emperador Aelio Adriano. ¿Okay? Y luego termina la cita de Eusebio diciendo, ahora la comunidad se conforma de solamente gentiles. ¿Ok? O sea, los no judíos, Roma arrasó con todo y todo este cambio vino de golpe. ¿Ok? No era nada nuevo, Pablo dijo en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. O sea, esto ya había sido previsto. ¿Okay? Entonces, ya vino el gran cisma, se dividieron los grupos y ahora el grupo sobreviviente, que es el mundo gentil, es el que toma las riendas del liderazgo del poco que quedaba de la tradición. Pero como estaba la espada de Roma encima, que amenazaba con que cualquier cosa que se moviera o pareciera judaísmo, pues sería sometido y aniquilado. Entonces toman la estrategia de ver a ver cómo podemos continuar vivos sin que Roma nos mate. Entonces intentaron de que nos infiltramos en el imperio y comenzamos a trabajar de adentro hacia afuera. Esto no pasó. Más bien adentro ellos fueron asimilados por la doctrina de Roma. Muchos más factores comenzaron a surgir y comenzó ya a socavar por completo toda la separación entre estos pueblos. Ahora, comenzaron la inserción de nuevas cosas diferentes a la fe hebrea.
que habían sido heredados por ellos mismos. ¿Ok? Vino, por ejemplo, el dualismo platónico, que te enseñaba a ti que todo lo bueno es solo espiritual y todo lo material es mal. ¿Okay? Por eso de este concepto surge lo que ustedes conocen en el mundo católico romano como el celibato. ¿Okay? Que todos yo creo que entienden muy bien. Su raíz está en el dualismo platónico. ¿Ok? Platón enseñaba de que habían dos dioses buenos. Uno es bueno, que creó todo lo bueno, lo espiritual, el alma, y el demiurgo, el malo, que creó el cuerpo y encerró al alma dentro de ese cuerpo. Y entonces hasta que ese cuerpo muera, en realidad la gente hasta ahí realmente puede ascender y elevarse. ¿Ok? Todas estas ideas dualistas fueron insertadas en la tradición y fueron mutando en la tradición y en la enseñanza que ya estaba siendo dicha. Así que con Roma y el surgimiento de este nuevo concepto conocido como cristianismo en el siglo II, ¿okay? La concepción del gentil de seguidor de Cristo se impuso sobre el mesianismo con la concepción judía de seguir al Mesías. Y esto gracias al neoplatonismo, que vino a ser la savia cultural que identificó el cristianismo en rechazo del judaísmo mesiánico original. Esto nos dice un historiador. Todo esto fue un enorme daño y distanciamiento de la fe mesiánica a las futuras generaciones de creyentes, al punto que ya no sabían diferenciar entre cristiano y filosofía. Y una evidencia de esto la encontramos en los institutos teológicos occidentales, ya que un tema a estudiar se llama filosofía de la religión. Eso es una completa realidad entre los institutos. ¿Ok? En fin, los padres de la iglesia que mencioné al principio fueron promotores grandes de esto. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía va a decir, cualquiera que celebre la Pascua con los judíos o reciba emblemas de esta fiesta judía se hace partícipe de los que mataron al Señor. Imagínense qué clase de pensamiento. Pero bueno, así lo estaban haciendo. Clemente de Alejandría en el 150 dice, enseñó él que la filosofía griega y no las escrituras judías era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Jesús. Usando la filosofía griega para explicar a Yeshua como logos, sería mejor que usar el Antiguo Testamento, decía Clemente, parte de su exposición. A esto le sumamos la llegada del famoso Constantino, que va a poner el broche de oro y ya con poder militar y religioso va a establecer como oficial el imperio o el cristianismo católico ya con un título oficial sobre las comunidades. Y va a dar el famoso Edicto de Milán, que es muy conocido. Y bueno, todos los cambios que vinieron tras sí, porque una nueva fecha fue puesta para la resurrección del Mesías. Un nuevo calendario es creado en lugar del bíblico establecido por el Eterno mismo. Y muchos cambios vinieron sobre la comunidad que quedó de la original. ¿Okay? Quiso imponer esto Constantino, a algunas comunidades no les gustó, porque habían gentiles líderes que seguían la tradición del judaísmo que heredaron de los apóstoles y se rehusaron a esto. Ante esto, escuchen lo que Constantino va a enviar una carta a nivel general y va a decir lo siguiente. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en el que las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia católica sea conservada en una misma fe por el amor y la armonía de nuestra comunión, de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de esa misma manera. Nos ha parecido a todos, dice él, que sería indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, estén además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces, dice, que rechazando todas las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuemos todas las futuras generaciones la celebración de este rito. Él terminará diciendo, porque la nota es bien larga, es pues vuestro deber recibir y establecer argumentos presentados y observar la más santo del día,
y es trasladado al día domingo. En fin, cambios como estos y leyes impuestas como estas son impuestas. Ahora, por tiempo, y ya para concluir, quiero ver cómo estas influencias desde hace tantos años siguen operando, estimado Marcelo y profesor Cristian, amable audiencia. Hoy la gente, estimado Marcelo, si yo tomo una Biblia hoy y hago una encuesta, digo, ¿qué es esto? Y digo delante de usted, todo el mundo va a decir, esto es la palabra de Dios. Esa va a ser la respuesta general. Si yo pregunto, ¿qué es la Biblia? Sin embargo, voy a darte un detalle. ¿Te has puesto a preguntar qué significa la palabra Biblia o de dónde viene? Si realmente es la palabra de Dios. Bueno, te digo de forma breve. La palabra Biblia viene del griego biblos, que simplemente significa conjunto de libros. Pero lo que la gente no sabe es de dónde viene el término, su origen geográfico y etimológico. Biblos era una isla en Grecia donde todas las comunidades iban a comprar papiro y había una biblioteca. Y como ahí estaba todo este conjunto de libros, es de donde surge el término. Bueno, cuando los traductores comenzaron a echar mano de los rollos que sobrevivieron, pues como eran varios libros, dijeron, bueno, esto ya no, como esto, el otro nombre es judío y no queremos tener nada que ver, entonces vamos a poner a esto conjunto de libros. Vamos a llamar a este documento Biblia, lo cual no tiene nada que ver con el valor sagrado del cual provienen los documentos que conforman la Biblia hebrea, por ejemplo. ¿Okay? Son detalles que la gente no toma en cuenta. ¿Ok? Y que son necesarios de entender. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, antes de los traductores y de esto, el pueblo judío ya tenía un nombre para la Biblia, ya es Tanakh en hebreo, que es un acróstico que significa Torah, Nabim, Ketuvim. Torah es lo que ustedes conocen como Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Nabim son la sección de los profetas y los Ketuvim son los escritos, los históricos. Estos 3 volúmenes conforman toda la Biblia hebrea. Esto era lo que estaba en los días de Yeshua. ¿Ok? Pero bueno, los traductores decidieron quitar esto y poner Biblia, basados en este hecho y este lugar geográfico. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, porque hay una importancia de la raíz. ¿Por qué? Estimado Marcelo, lo que sostiene al árbol no es el tronco, no nos equivoquemos, sino son sus raíces. Es por eso la importancia grande de la raíz. Y aunque no la veamos, porque está debajo de la tierra, no quiere decir que no exista. Jamás. Claro que existe. Y de hecho es por la raíz que todos los nutrientes, la savia y todo lo que brota, es que llega a las ramas y las nutre y las hace verse hermosas y lindas como las vemos. De manera que si quitamos la raíz de medio, ¿qué va a pasar, estimado Marcelo? Tenemos problemas enormes. Y esto ha pasado con la escritura, empezando desde sus títulos. Yo sé que aquí hay gente en la audiencia muy capacitada, pero hay otros que no sabrán ni siquiera qué significa Reina y Valera cuando leen en la portada de sus Biblias. Y va a ser peor aún cuando le diga que Reina y Valera son los apellidos de 2 traductores teólogos católicos del siglo XVI, XVII. En su introducción, en sus primeras versiones, decían, reconocemos que mucho de lo traducido y entendido acá es lo que nosotros entendimos. Y en el proceso tomamos y echamos mano de opiniones tanto de vivos como de muertos. Eso estaba en la primera introducción de las primeras versiones de Reina y Valera. Ya luego fue removido, por supuesto. En fin, detalles que causan una enorme diferencia y les voy a decir por qué es necesario. Voy a darles 2 ejemplos bíblicos nada más, porque le interesa es que usted vea con sus ojos completamente todo esto y se dé cuenta de que la Biblia Reina y Valera, por ejemplo, por hablarle como es que la más común, la más tradicional, tuvo un proceso de formación y de llegar hasta sus manos como está, desde 1543 a 1602, donde pasaron 4 traductores: Cipriano de Valera, Casiodoro Reina,
Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encinas. Y yo sé que en su vida la mayoría acá habían escuchado esos nombres. Bueno, esos traductores están detrás de esa versión del Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos. Así literalmente. Y entre ellos incluso hubo plagio, como fue el caso que le sucedió a Francisco de Encinas con Juan Pérez de Pineda, que tomó su versión, la editó y dijo, esta es mía. En fin, una serie de desastres con el texto. ¿Ok? Voy a ponerte un par de ejemplos nada más, para que veas cómo estos detalles están ahí. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, 3, dice, pero estando él, Yeshua, en Betania, en casa de Simón el leproso, ahí tenemos un enorme problema, ¿ok? Porque esto es una enorme discordancia con la Torah, ¿ok? ¿Por qué? Porque Hashem, Dios, habló a Moisés y Aarón diciendo que si una persona era leprosa, tuviera erupción blanca, no podía estar en el pueblo, ni mucho menos tener una vivienda. Así que, ¿cómo vamos a creer que el maestro está violando la misma Torah estando en casa de alguien? O sea, todo el contexto no cabe con la cultura y tradición o ordenanza de la Torah. ¿Qué pasó acá? Bueno, un error de traducción desconocido por los traductores en el idioma arameo. ¿Okay? Porque es de donde, es un documento arameo donde este texto aparece y luego corroborado con el griego. ¿Qué pasó acá? El problema está con la palabra leproso. ¿Okay? Que es una palabra hebrea que se dice harash, y que su traducción no es leproso, sino artesano, ¿ok? La cual es una palabra perfectamente adaptada al contexto de la comunidad judía del siglo I, donde el oficio de artesano existía, ¿ok? Ese es el problema. Ahora, ¿cómo diría la traducción correcta? Y estando Yeshua en Betania, en la casa de Simón, el artesano, porque solo una frase cambió todo. Otro ejemplo de esto que estamos leyendo lo encontramos en Mateo 11:3, donde dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Eso qué dice, profesor Marcelo? Bueno, los profetas y la profecía murió con Juan. Ya no hay nada más de eso. ¿Cierto? Ahora les voy a decir esto. Estimado Marcelo, suponiendo esta postura, esta traducción, si la tomamos como está, no, yo tengo una pregunta para esto. Entre Juan y Jesús, ¿quién nació primero? ¿Juan o Jesús? Por supuesto, Juan. 6 meses antes de Jesús, según la historia. Entonces, Juan nació primero. ¿Qué está pasando acá? No nos estamos dando cuenta que si aceptamos esta traducción, Yeshua queda anulado como profeta. Y toda su profecía. ¿Por qué? Porque los profetas fueron hasta Juan, punto final. Y yo he hecho esta pregunta en círculos de doctores en teología y muchos otros invitados, y hasta hoy en día estoy esperando que me respondan qué pasó ahí. Porque están dejando al mismo Jesús como un mentiroso y como un no profeta. Y sigue enseñándose hasta hoy en día. ¿Cuál es el problema acá? El hasta. Ese es el problema. Porque ¿qué dice la Torah? ¿Cómo es la traducción correcta de esto? Bueno, dice, pues todos los profetas y la Torah profetizaron acerca de Yohanan, acerca de Juan. Es muy diferente hasta acerca de. ¿Ok? Hay una distancia de años luz. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la Torah? ¿Qué es lo que hablaron los profetas y la Torah de Yohanan? Bueno, una voz que clama en el desierto, prepara el camino para Hashem. Eso es lo que hablaron. Entonces, todos estos grandes detalles y errores de traducción, como dijo Yeshua, leuda todo el resto de la masa. ¿Okay? Así que, con esta información, porque ya se me acabó el tiempo, quiero dejarlos en la mesa la inquietud de que se animen a estudiar formalmente las escrituras
de que analicen y piensen hoy acerca si de la fe que recibí realmente es de la que profesaba el líder al cual sigo, que es Yeshua. Y aquí está la escuela bíblica, están los profesores, está mi persona que con todo gusto podamos ayudarles a que pongan sus pies de regreso a Jerusalén y se conecten con la raíz del olivo natural, la cual es el único medio por donde la rica savia que hacen ha proveído al pueblo de Israel puede llegar hasta todos ustedes y que está esperando por ustedes. Y les recuerdo, la intención de Hashem no es que quitar la herencia y darla a otros, no, es que se comparta la herencia juntos. Y que solamente hay 2 olivos, no 3. Olivo natural y olivo silvestre. Y el olivo silvestre tiene que ser injertado en el natural donde nada hace falta porque ya todo está ahí. En el olivo natural están los profetas, están los apóstoles, está Abraham Avinu, están los patriarcas y está Mashiach. Y está Jerusalén, donde te estamos esperando. Así que son todos completamente bienvenidos a la casa de Israel para aprender más de la Torá y de nuestro justo Mesías, Yeshua. Les agradezco a ustedes su atención y su tiempo. Y esto es todo de mi parte. Adelante, estimado Marcelo y profesor Cristian. ¡Wow! ¡Excelente! Baruch Hashem. Muchísimas gracias. Para nosotros, como lo dije al inicio, es un privilegio. Excelente, Daniel, la verdad. Poder tenerte, Daniel. Baruch Hashem. Es nuestra la bendición definitivamente. Y bueno, cuando sea necesario, aquí vamos a estar con la ayuda del cielo. Benito del año, no hay problema. Claro, La verdad, claro. muy, muy bueno, muy claro. Y como dice acá el tema de Viviana, magistral, excelente. La verdad que muy buena exposición. La verdad que hiciste un resumen espectacular. Con la ayuda del cielo, porque hay mucha información que yo quisiera darles, pero bueno, ya habrá tiempo con la ayuda del cielo. Ya habrá otra clase, tranquilo, no te va a escapar tan fácil. Así Sí. que también agradecemos a la audiencia, a los alumnos, agradecemos también a la asociación, a todos los que componen la misma, al director Marcelo. Gracias por estar, Daniel, la verdad que nos bendeció un montón, aprendemos mucho y bueno, es importante todos los días aprender, todos los días anotar y aprender, ¿eh? Como el dicho, anota y aprende. Anota y aprenda. Muy bien, Sí. así que es importantísimo. Saludos a toda la gente, saludos a la comunidad, saludos a todos. Yo ya estoy volviendo ya para Rosario, estoy en una ciudad más alejada. Ya estoy arriba del vehículo a punto de prender los motores y arrancar. Así que bueno, pero estamos atentos. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Cris, y bueno, disculpa la intromisión, y estimado Marcelo, que veo en el comentario de Shala, estimada Viviana, dice, venga a la Argentina, hermano, le digo algo. Yo estoy yendo a Argentina desde el año pasado. El problema es que no me dejan, no me abren la frontera, por eso no puedo aterrizar en Argentina, pero estamos orando fuerte